Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de matemáticas junto al profesor Edgardo. En esta ocasión vamos a trabajar en la clase llamada tablas de frecuencias. ¿Qué trabajaremos? Vamos a ver la definición de tabla de frecuencia y también los pasos para construir una tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Las tablas de frecuencia permiten registrar de manera organizada cada uno de los datos de un estudio estadístico con la frecuencia correspondiente. Las tablas de datos permiten identificar cada dato obtenido al mismo tiempo que la cantidad de veces que se obtuvo cada uno, es decir, la frecuencia absoluta. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta? Esta corresponde a la cantidad de veces que se repite un determinado dato en un estudio estadístico. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. El número de veces que toman bebida en un día un grupo de estudiantes del séptimo básico. Entonces veamos a los estudiantes del séptimo básico. La primera, el segundo, tercero, cuarto, quinto, vendrían siendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 estudiantes del séptimo básico a los cuales se les preguntó cuántas veces toman bebida en un día. La primera dijo que tomaba una vez al día, la segunda 5 y así vamos viendo cada uno, como por ejemplo la cuarta que dijo que no tomaba en el día, por lo tanto se registra con el número 0 y así vamos viendo la cantidad que indicó cada uno. Estos datos que tenemos acá nos van a servir para construir nuestra tabla de frecuencia. Si te fijas, en la primera columna dice variable. Aquí vamos a ordenar los números de acuerdo a la cantidad de veces que han indicado cada uno, pero vamos a indicar, por ejemplo, que aquí sabemos que algunos dijeron que toman 0 veces, por lo tanto vamos a poner el 0. En los siguientes dijeron una vez, otros dijeron 2, 3, 4 y 5. Esos son todos los números que indicaron. Ahora vamos a ver en la frecuencia absoluta las veces que se repiten estos datos. Veamos cuántas veces se repite el número 0. 1, 2. Por lo tanto ponemos 2 en esta parte, así de sencillo. Luego veamos el número 1 cuántas veces se repite. 1, 2, 3. Así que lo ponemos al lado. Hacemos lo mismo con los demás. El 2, 1, 2. Ponemos 2, el 3, 1, 2, 3, 4. Ponemos el número 4, el número 4 se repite 1, 2, solo 2, así que ponemos el 2, y el 5, 1 y 2, también 2 veces, así que ponemos el 2. Y ya hemos registrado entonces la frecuencia absoluta, y ordenamos los datos también. Veamos ahora cómo construir una tabla de frecuencia más completa. Aquí tendríamos en esta parte el total, que también es importante, que es la suma de la frecuencia absoluta y nos daría el total de estudiantes. Pasos para construir una tabla de frecuencia. Luego de la organización de los datos, que fue lo que vimos delante, el primer paso para comenzar el análisis puede ser una tabla de frecuencias, ya que permite identificar, según distintas representaciones, la razón entre el total de repeticiones por dato y el total de encuestados o elementos estudiados. Veamos acá un ejemplo de tabla de frecuencias, la vamos a explicar primero con palabras sin hacer el ejercicio. Las variables fueron los datos que ustedes ya conocieron, en donde ubicamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los datos ordenados de menor a mayor. Y la frecuencia absoluta, que fue en donde vimos la cantidad de veces que se repetían estos números. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso corresponde a la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al dato observado. Y la fórmula sería la suma total que representaríamos con la letra n. Esta letra n nos va a servir para la frecuencia relativa, ya que es la división entre la frecuencia absoluta y n, siendo entonces el número que nos aparecería en la frecuencia absoluta y la vamos a dividir con n. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de los valores menores o iguales al dato observado. La frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia absoluta de cada dato respecto del total de datos, y este vendría siendo la siguiente fórmula, que no te preocupes, la vamos a explicar en un ejemplo con más detalle. Y luego estaría la frecuencia relativa porcentual acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas porcentuales de los valores menores o iguales al dato observado. Veamos el siguiente ejemplo para entender mejor lo que explicamos. Observemos los siguientes datos, correspondientes a la cantidad de estrellas con las que los usuarios evaluaron determinada aplicación. Con una estrella es el puntaje menor.
siendo 5 el puntaje mayor. Eso significa un buen servicio. Estas son las calificaciones que pusieron los usuarios. Algunos pusieron 1 estrella y el máximo que pusieron fueron 5 estrellas. Veamos aquí, ordenemos los datos. Sabemos que algunos pusieron entonces 1 estrella, luego 2, 3, 4 y 5. Veamos la frecuencia absoluta, que tú ya sabes hacerla, que corresponde a cuántas veces se repite el 1. Veamos, 1, solamente en este caso es 1. El 2, ¿cuántos calificaron con 2 estrellas? Solo 1, así que ponemos el 1. ¿Cuántos calificaron con 3 estrellas? 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto ponemos el 5. Con 4 estrellas, 1, 2, 3, 4. Ponemos el 4. Con 5 estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 en total. Por lo tanto, 9 personas dijeron que le pusieron 5 estrellas y aquí ponemos 5. Ponemos el 9. Seguimos avanzando. Lo que debemos hacer ahora es ver la frecuencia absoluta acumulada. Para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a poner el número 1 acá, que se repetiría de la frecuencia absoluta, y vamos a sumar el 1 que aparece en la frecuencia absoluta acumulada con el 1 que está en la segunda columna de la parte que dice frecuencia absoluta. Los vamos a seleccionar para que los veas. Estos dos se deben sumar. Al sumarlo me daría 2. Luego tengo que hacer lo mismo, pero con el resultado que obtuve en la frecuencia absoluta acumulada. El último resultado es 2. Este se suma con el de abajo, que corresponde al 5. 2 más 5 me daría 7. Así de fácil. Apréndete este procedimiento para irlo también practicando. El 7 lo tengo que sumar de la misma forma. 7 con el 4. Esto me daría 11 y el 11 con el 9. Me daría 20. Recuerda que delante mencionamos que este 20 lo íbamos a representar con una letra, que viene siendo n. Esta n nos va a servir para hacer la frecuencia relativa. Veamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que dividir. Vamos a dividir, en este caso, el 1 dividido en 20, que es igual a 0,05. Seguimos haciendo lo mismo por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en el número de al lado me dice que es el 1, por lo tanto también pongo 0,05 al dividirlo en 20. Si te fijas, acá cambia, ya que también el número que obtuvimos en la frecuencia absoluta era 5 en la misma fila. Entonces 5 dividido en 20 me daría 0,25. Continuamos viendo este ejercicio. El 4 que está en la frecuencia absoluta en esa fila lo tengo que dividir por n. Y sabemos que el número n en este caso es 20. Así que sería 4 dividido en 20 y me daría como resultado 0,2. Ya puedes sacar tus propias deducciones y me imagino que puedes entender quizás que ahora sigue el número 9 dividido en 20. 9 dividido en 20 me daría 0,45. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Siempre la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada van a ir haciendo lo mismo, pero con la diferencia que se tomarán de distintos números. En este caso nos vamos a tomar de los números que están en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, como también es 1, ponemos 1 dividido en 20 es igual a 0,05. Pero aquí cambia. En este caso era el número 2. Por lo tanto, vamos a poner 2 dividido en 20 me daría 0,1. El siguiente es 7, ya que en la tabla de la fila que dice frecuencia absoluta acumulada, en la misma filita dice 7. 7 dividido en 20 me daría 0,35. Luego seguimos con el de abajo, que era 11. 11 dividido en 20 me daría 0,55. El otro es 20 dividido en 20, que sería 1. Ahora podríamos ver, por ejemplo, para comprobar si nuestro ejercicio está bien, podríamos ir sumando el 0,05 más el 0,1 más el 0,35 más el 0,55 y nos daría el siguiente número aproximado al 1, que sería 0,97. Sabemos que está cercano, por lo tanto podríamos decir que es 1. Lo más cerca al 1 sería 0,97. La frecuencia relativa porcentual. Esta se va a obtener al multiplicar, en este caso, el número que aparece en la frecuencia, el resultado de la frecuencia relativa, que sería 0,05 multiplicado por 100. Esto me daría el 5%. Seguimos viendo la frecuencia relativa. Luego el de abajo también dice lo mismo, así que se repite. Pero aquí cambia, ya que nos dio 0,25. 0,25 multiplicado por 100 sería 25%. El otro sería 0,2. Esto me daría 0,2 por 100, 20%.
y el último 0,45 por 100, 45%. Y llegamos a la frecuencia relativa porcentual acumulada. Se repite lo mismo que hicimos recién, pero con la diferencia de que nos vamos a tomar de otros números, en este caso de la frecuencia relativa acumulada que está al lado, para calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada. Aquí el ejemplo era el mismo porque nos dio 0,05, así que también se repite el 5% al multiplicarlo por 100. Pero aquí cambia, ya que el resultado es 0,1. 0,1 por 100 nos daría 10, luego es 0,35, eso nos daría 35% al multiplicarlo por 100, luego 0,55 por 100 nos da 55%, y finalmente el 1 por 100 nos daría el 100%. Por lo tanto, nuestra tabla está completa y la hicimos de forma correcta, que si sumamos todos los porcentajes nos daría un total de 100%. Y con esto, queridos estudiantes, hemos terminado la clase de hoy. Es muy importante que repasen estos pasos. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes retroceder el video y revisar paso por paso las veces que lo necesites. Esto se obtiene practicando y ensayando. Mientras más lo practiques, mucho más fácil se te va a hacer. Sigue así y si tienes alguna duda, deja algún mensaje. Nos vemos en la próxima clase.